Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Rebeldemente, el podcast de las ideas que vamos a resaltar a través de diversos invitados. Hoy nos acompaña Linney Manjarres. Linney, entre muchas otras cosas, actualmente es la directora de un programa de doctorado en innovación en la Universidad de la Costa, el cual le está yendo muy bien. Linney, por favor, preséntate con la audiencia para contarnos un poquito más de ti. Muchas gracias, Jaime, primero que todo por tu invitación. También un saludo a tu audiencia. Como mencionabas, mi nombre es Linney Manjarres, pues yo soy doctora en innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Pues trabajé muchos años en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. Digamos que allí aprendí, ahí me hice doctora y también aprendí sobre este tema, lo poquito, lo mucho que sé, digamos que esos fueron mis inicios. Ahí trabajé más de 6 años, también hice mi tesis doctoral. Y bueno, luego regresé a Colombia en el 2012 y he tenido pues una trayectoria diferente en diferentes campos. Estuve también en la parte administrativa, por decir algo así, de la academia. Fui vicerrector en una universidad de investigación y transferencia. Soy profesora de base, investigadora, y ahora estoy dirigiendo el doctorado en innovación en la Universidad de la Costa, donde también he tenido la oportunidad de ser cofundadora de un instituto de productividad e innovación que se llama Creatio, donde hemos podido, digamos, afianzar una estructura de interfaz muy dinámica que está permitiendo pues llevar esos diferentes servicios y portafolio de innovación a diferentes empresas de la región. Estamos trabajando mucho pues en Sucre, en Córdoba y también aquí en el Atlántico, aprovechando también los mecanismos de financiación que hay para los temas de innovación. Entonces, muy contenta de estar aquí. Bueno, excelente. Bueno, una de las razones que queremos, pues, por supuesto, escuchar y es sobre esa colaboración que existe entre universidad y empresa, digamos. La idea que queremos resaltar es eso, qué tan positivo ha sido, cuáles han sido como esas lecciones aprendidas de esas experiencias. Bueno, si quieres hablamos un poquito más también de errores, lecciones aprendidas, mitos que los empresarios o prevenciones que los empresarios tienen a la hora de colaborar con el estamento universitario en general. Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en vivir en esos dos mundos o trabajando en esa intersección? Bueno, digamos que son culturas diferentes, son dinámicas diferentes, hay incentivos diferentes. Entonces, de hecho, desde la economía de la ciencia como tal, hay una corriente muy concreta que dice que la universidad debe dedicarse a lo que realmente ella sabe, que es docencia e investigación, porque las relaciones universidad-empresa son sustitutas de la docencia y la investigación, ¿no? Que es muy difícil hacerlas complementarias. Pero digamos que eso ha ido evolucionando a medida que las universidades, el contrato social con las universidades se ha hecho más demandante, ¿no? Y ya no solamente se les pide a la universidad que hagan investigación de calidad, docencia de calidad, sino que también todo eso que se genera se explote fuera del ambiente académico. Entonces yo creo que desde los años 90 eso ha venido cambiando con sus más y sus menos. Nosotros llegamos un poquito más tarde, yo creo que en Europa, en Estados Unidos, eso en los 90 tuvo un empujón muy fuerte, pero estábamos también, digamos que ese tema de la tercera misión, sobre todo desde el punto de vista empresarial, porque yo creo que en Latinoamérica en general, desde el punto de vista social, la universidad siempre ha estado abocada a tener un impacto.
Pero bueno, como te digo, las exigencias del entorno de hoy obligan a que las universidades, como dicen algunos autores, no estén en una torre de marfil. Entonces ya todos nos preocupamos, todas las universidades nos preocupamos por mostrar que realmente estamos teniendo un impacto en temas de competitividad, en temas de desarrollo sostenible, en temas de productividad. Y ahí es donde la innovación cobra mayor importancia, ¿no? Como el paradigma de competitividad actual es la innovación, como en su momento fueron los costos o la calidad, lo cual no quiere decir que eso no sea importante hoy en día, es muy importante, es necesario, pero no es suficiente. Lo hemos evidenciado a lo largo de los últimos años como empresas pioneras de excelente calidad al final se quedan atrás, no sobreviven, pero porque no son capaces de adaptarse a las nuevas demandas y expectativas del mercado. Entonces, de una u otra manera, ese relacionamiento llegó y llegó para quedarse. Entonces, las universidades cada vez más eh, empiezan a crear estas estructuras que se llaman, digamos, en la literatura, estructuras de interfaz, porque básicamente lo que buscan es hablar el lenguaje de la empresa y hablar el lenguaje de las universidades, ¿no? Entonces, son esos puentes que ayudan a dinamizar las relaciones. Yo he tenido muchas anécdotas con empresarios, sobre todo cuando fui vicerrectora, y algunos de ellos me decían cosas, es que la universidad no tiene sentido de urgencia. Yo no puedo esperar a que el chico se gradúe o que entregue su tesis, cosas como esas. Entonces, esa es una barrera importante, ¿no? Los tiempos. Y sobre todo hoy en día, como las empresas bien lo saben, lo que se llama el time to market, el tiempo para llegar al mercado cada vez se acorta más. Ya no es necesariamente una decisión de si innovo o no innovo, ya las empresas, digamos, ya esa etapa de sensibilización, de por qué la importancia de innovar, ya eso la hemos superado, ya la mayoría de las empresas lo entienden, o hay un porcentaje importante que lo entiende, y ahora la preocupación que tenemos es cómo hacemos para que esas ideas se lleven al mercado cada vez en un tiempo más corto, ¿no? Y entonces allí aparece todo este tema del management en innovación, la gestión de la innovación, las herramientas, etcétera, etcétera, porque existe esa preocupación genuina porque se haga una innovación eficiente, se haga una innovación donde entendemos que hay incertidumbre, de que hay riesgo, de que vamos a fracasar, pero digamos que la idea es que nos equivoquemos, pero nos equivoquemos rápido y barato. Entonces ahí las universidades tienen mucho que decir, ¿no? En ese tema del management también, de la innovación, y de hecho ese es el punto en el que yo más he trabajado. ¿Tú crees que los empresarios han entendido o quieren fracasar rápido y barato? Ellos están prestos a escuchar es alguien que venga y les diga, venga, vamos a lanzar unos recursos, pero lo más probable es que eso no resulte, pero usted en el largo plazo va a sacarle provecho a eso. ¿Cómo ve un empresario cuando tú le dices eso? Total, es un choque cultural. Yo creo que esos son los puntos que le estamos debiendo a la cultura de innovación. Eso, digamos, en el papel, los empresarios, sí, sí, yo quiero innovar, ese estamos en el ADN, pero luego cuando ocurren este tipo de cosas, el primero que se equivoca, aquel que quiere decir, pues hagámoslo de forma diferente, y evidentemente cuando decimos hagámoslo de forma diferente es porque tú nunca lo has hecho, la probabilidad de que te equivoques es alta, porque si no, no estaríamos hablando de innovación, estaríamos hablando de hacer lo mismo de siempre. Y ese es el primero que crucificamos, ¿cierto? De hecho, hay una encuesta interesante que, bueno, ya hace algunos años que no se hace, que se hace en Estados Unidos y también se empezó a hacer en Colombia y en algunos países. Y había una pregunta que decía a las personas encargadas de recursos humanos, si usted hace una entrevista a una persona que está buscando pues ocupar un puesto, una vacante de tu empresa, pero te cuenta que fue emprendedor o intentó emprender pero fracasó, ¿lo contratarías? ¿Tú qué crees que contestamos aquí la mayoría de nuestras No, encargadas? Porque todas claro somos que no, claro que no. Pues, ¿cómo va a traer a alguien que perdió plata? total, la mayoría de las personas no lo contratarían. En cambio, el pensamiento en Estados Unidos es, esta es una persona que lo intentó, que sabe las dificultades y aprendió, ¿no?
y también existe el intraemprendimiento y ese es el tipo de personas o con los valores que nosotros queremos en nuestra empresa. Entonces son temas culturales. Aquí el más vale bueno conocido que malo por conocer. Yo hice, Se, yo hice mi propio estudio en LinkedIn sobre ese tema. Resulta que yo hice esa encuesta y les pregunté pero no pregunté desde el punto de vista del empleador, sino del empleado, y es, si usted ha tenido una experiencia de emprendimiento que no salió bien, ¿la pondría en su hoja de vida, en su currículum? Y cerca de un 40%, que es un número bastante alto, dijo que no lo haría, que no sería capaz de colocar un emprendimiento que no haya salido bien. Y entonces yo hablaba un poco de los espacios en blanco en las hojas de vida, y es que a veces las personas dicen, bueno, trabajé de tal época, 2 años que no se sabe qué hizo, y las personas no total, lo colocan para no decir que estuvieron en un tema, un proyecto personal. total, muy Es de parte y relacionado. parte. Ujú, sí, total. Esa es una asignatura que tenemos pendiente. Hay empresas que lo han entendido. De hecho, hay un movimiento internacional que habla básicamente de eso, no recuerdo el nombre, que hace encuentros tipo TED, pero para hablar de fracaso nada más, ¿no? Y entender cómo el fracaso hace parte del éxito. Eso está integrado. O sea, una persona que haya tenido éxito dentro de su ruta hacia ese éxito, lo primero que te va a contar son todos esos aspectos en el que le cerraron la puerta, le dijeron que no, tuvo pérdidas, y básicamente la innovación tiene atado riesgo, incertidumbre y perseverancia. Eso es una realidad. Y la parte de riesgo e incertidumbre, pues no lo llevamos bien. Si yo soy empresario colombiano, ahorita que hablaste de estudios en Estados Unidos, si yo soy empresario colombiano y digo, Lina, por favor, ayúdame, quiero ver un ranking de los más innovadores. Yo alguna vez vi uno que saca la Andy, aunque yo tengo cierta prevención con algunos rankings porque parece que colocara como los mismos de siempre, y digamos que es muy fácil ser innovador con mucho capital, pareciera como la profesión autocumplida. Pero si uno calificara de todo, eh, ¿cuáles serían, dónde podría yo consultar los más innovadores? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno piensa en rankings mundiales de los más innovadores, pues aparece Google, Microsoft, pues aparece lo mismo de siempre, pero digo, es muy difícil en el campo de tecnológico no serlo. Parece que en el campo tecnológico hubiera una ventaja adquirida. Pero en Colombia, si yo quisiera consultar un ranking, perdón, y dijera, quiero ver quiénes son los más innovadores, pero los más innovadores de verdad, o sea, la gente que realmente está revolucionando, ¿sí? ¿Dónde lo podría consultar? ¿Dónde podría yo ir a mirar eso? Bueno, hay varios rankings. De pronto ahora, y de pronto en los comentarios del podcast Los lo dejamos. miramos, pero hay algunas universidades que están sacando unos rankings muy interesantes y algunas consultoras también en innovación, pues digamos, tienen también esa parte, ¿no? El Boston Consulting Group, entre otros. Pero como tú dices, hay también allí hay un tema de sesgos en los rankings, pero básicamente yo creo que los rankings, más que, digamos que, más que para tomarlos como la última palabra, es evidente que sí reflejan el comportamiento o dinámicas de comportamiento de ciertas empresas que logran alcanzar unos indicadores muy interesantes, ¿no? Y básicamente lo que nos lleva esto es a entender que la innovación es un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que el ranking lleva a atar esas dos cosas, la innovación como proceso, pero también como resultado, y nos ayuda a mirar ese performance de esas empresas que están haciendo actividades innovadoras y que incluso se reconoce que no necesariamente la innovación es una cuestión solo de presupuesto, ¿no? Que evidentemente es importante, no podemos decir que no es importante, nos estaríamos dando un tiro en el pie de decir que la innovación no necesita, es una actividad o un proceso que no necesita de un presupuesto muy concreto, pero en esos rankings incluso hacen unas comparaciones entre las que más invierten en I+D y las que son más innovadoras, y no necesariamente hay una relación
una relación directa, ¿no? Hay unas que tienen menos inversión en I+D y están más arriba en el ranking por un tema de performance, por un tema de portafolio, entre otros indicadores más. Me gustó algo que dijiste, la innovación es un medio, no un fin. No sabía qué título ponerle a este podcast. Ya lo encontré. Ya encontré el título que le vamos a poner a este podcast para guiarnos sobre lo que estamos hablando. Y entonces, sí, me parece muy interesante esto y muy profundo lo que acabas de decir. Si no es un medio, entonces si no es un fin, si no es un medio ¿para qué? Es un medio, y ahí es donde enganchamos con la estrategia, ¿no? Porque algunos empresarios tienen algunas prevenciones con este tema, ¿no? Y después hay algunas anécdotas allí. Pero básicamente es un medio para alcanzar los objetivos o las grandes megas de las organizaciones, ¿sí? Básicamente, pues tú llegas a una empresa y dices, bueno, ¿cuáles son sus megas? ¿Cuáles son sus grandes aspiraciones? ¿Dónde quiere estar usted en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son sus horizontes de crecimiento? Y allí es donde entra la innovación. ¿Cómo a través de la innovación usted puede penetrar esos nuevos mercados? ¿Cómo a través de la innovación usted puede conseguir una mejor eficiencia en sus procesos? ¿Cómo a través de la innovación usted puede explotar mejor esos recursos que tiene o esas capacidades que tiene, ¿no? Ahí es cuando hacemos clic con la alta dirección, porque al final esto es una decisión de la alta dirección, ¿no? El tema de la innovación, que va permeando evidentemente toda la organización, porque esto tiene que fluir, pero al final los que toman la decisión es la alta dirección y ahí es donde hacemos el clic con la alta dirección, porque finalmente la estrategia la podemos definir como esa toma de decisiones donde entendemos dónde jugar, dónde y cómo jugar para ganar, ¿cierto? Sería un poco eso. Entonces, es para eso, ¿no? Cuando nosotros definimos dónde jugar y cómo ganar, allí la innovación tiene muchas cosas para aportar. ¿Cuál es el problema? Que muchas empresas no tienen claro eso, no han identificado, no han hecho ese proceso estratégico de saber dónde quieren estar, cómo quieren ganar y tenemos que empezar desde un pasito anterior para luego sí incorporar esa estrategia de innovación que no tiene ningún sentido si no está alineada con la estrategia general de la empresa. Bueno, entonces digamos que un empresario se acerca a ti, a tu instituto, a tu programa y llega con una inquietud o tú te acercas a él y pues, con todo este relato que tienen bastante claro sobre cómo ayudarle a su estrategia. Pero ellos usualmente, ¿qué buscan? Es decir, un empresario detrás que dice, mire, ayúdenme porque quiero crear un nuevo producto, quiero bajar costos, quiero reducir desperdicios, ser más sostenible. ¿Qué está buscando el empresario hoy? Bueno, yo creo que es un poco variado, ¿no? Hay eh, mm, digamos que hay algunas cosas que se repiten, pero realmente el panorama es variado. Nosotros básicamente iniciamos todo con una conversación. De hecho, eso es lo que vamos a hacer a las empresas normalmente a conversar, porque muchas veces, o mejor dicho, siempre la solución la tienen los mismos empresarios, ¿no? Y nosotros con esa conversación lo vamos llevando, les vamos dando una ruta, trabajamos también en la parte de sistema de innovación y hacemos un diagnóstico. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Pero en términos generales, hay dos tipos de cosas que buscan los empresarios. Hay unos que básicamente lo que nos dicen es, nosotros nos creemos innovadores, porque digamos, esta empresa nació con un ADN innovador, mi papá fue el fundador de esta empresa, siempre fue un emprendedor nato y hemos venido desarrollándonos, pero nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando atrás, ¿cierto? Entonces, generamos quizás una innovación, tuvimos un chispazo, el gerente general, el hijo del dueño, hizo un viaje a una feria y pues tiene gente muy lista también, trae ideas de allí y empiezan a generar un proceso
de un proceso creativo que puede o no llegar a un nuevo producto, una innovación de procesos, de productos. Pero lo que ellos entienden, y es un poco lo que te decía en la introducción, es que ya no pueden ser así, o sea, ya no pueden ser chispazos de innovación y lo que quieren es generar un proceso, una estructura que les permita a ellos sistematizar o gestionar la innovación, desde la identificación de la oportunidad hasta la captura del valor cuando ya tienen listo ese nuevo producto, ese nuevo servicio que van a llevar al mercado, ¿cierto? Entonces, hay una línea que busca un poco eso, sistematizar el proceso de gestión de la innovación y garantizar que en cada una de esas etapas de ese proceso hay personas a cargo o, digamos, está involucrado la organización como tal. O sea, es algo que preocupa a toda la organización, ¿no? Entonces ahí, bueno, para eso hay que generar los ambientes propicios, los medios, entre otras cosas, ¿no? Para poder hacer eso dinámico y que cada vez eso sea algo natural, así como hay gestión de la calidad, gestión de la producción, la gestión de la innovación, que no necesariamente, digamos, viven en una armonía natural con los otros departamentos o procesos de la empresa, ¿no? A mí me han pasado muchas cosas con respecto a eso en el tema de respaldar esas primeras estructuras que empiezan a generar una nueva dinámica o una cultura de la innovación. Entonces, hay empresarios que buscan un poco eso, o sea, son empresarios que per se perciben la innovación importante, pero que no la hacen de forma continua y entienden que se están quedando atrás, o sea, que la ventaja competitiva la están perdiendo porque no se adaptan a esas nuevas expectativas tan rápido como debieran, ¿no? Y sienten ahí un peligro inminente de que la competencia los está alcanzando o ya los está sobrepasando. Luego también tenemos un grupo de empresarios que tienen ideas ya muy concretas y ahí también nosotros desde nuestro centro creativo hemos encontrado un nicho de trabajo muy interesante porque encontramos que los empresarios en general y el talento humano es muy creativo, pero para materializar esa idea y llevarla, las capacidades ya tecnológicas, por decir algo, son escasas. Ahí tenemos un vacío, ¿sí? Todo el tema de diseño de productos, prototipado, etcétera, etcétera. Ahí hay debilidades. Entonces, también tenemos empresarios que llegan con ideas que son, pues siguiendo la metodología de TRL o de madurez tecnológica, ¿no? Aproximándola a esa metodología que nace en la NASA, pero llevándola acá a nuestro contexto, llegan en ideas muy conceptuales o probadas a nivel laboratorio y están allí y no tienen esa capacidad para ir llevándolas, para ir madurándolas hasta llevarlas al mercado. Entonces nosotros ahí hemos desarrollado una metodología ad hoc, evidentemente alimentada por lo que hay en la literatura, pero muy adaptada a nuestro entorno, que nos ha permitido llevar tecnologías, madurar tecnologías y ayudarlos en ese proceso, ¿no? Desde un punto de vista integral, ¿no? Maduración tanto de los aspectos técnicos como de negocio. Entonces tendríamos como esos dos grandes, digamos, solicitudes para dártelas así como en forma general. ¿Qué es lo que más cuesta en términos de esfuerzo, energía, diferencias, solución de conflictos en el momento de empezar? ¿Tienes alguna anécdota que no involucre nombres? Lo puedes contar, pero ¿qué es lo que más cuesta? Digamos, va a decir cualquier caso, no es que lo que más cuesta es montar la oficina de innovación, por decir algo, o lo que más cuesta es convencer a alguien, o lo que más cuesta es, ¿qué es lo que más cuesta en estos procesos? Que tú sabes que ahí está pasando esto, sí, ya yo sé qué es lo que está pasando. Sí, total. Hay un cliché que es el tema cultura, ¿no? Y la cultura, al final, ¿qué es la cultura? Son todos aquellos pensamientos, valores, es un cúmulo de cosas que al final determinan un comportamiento. Entonces, ese es el cliché, pero es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Realmente, ¿cuál es el reto? El reto es convencer al CEO, al presidente, a ese que está ahí sentado detrás del volante de la empresa, ¿no? Es como
convencer al conductor, ¿cierto? De que quiera llegar y quiera ir y quiera recorrer ese camino. Eso es lo más difícil, ¿no? Que él entienda que esto no es un tema accesorio porque está de moda, sino que realmente es algo que le va a servir para cumplir sus metas. Esa es realmente lo más difícil, porque a partir de allí, realmente lo que nosotros notamos es cuando la alta dirección no solamente lo expresa, que es importante, sino que también lo complementa con hechos muy concretos. Hay un cambio, hay un giro. Cuando le decimos es importante, es que esto es importante para la empresa para conseguir sus metas y su supervivencia a largo plazo. Cuando se logra dar ese clic, la cosa fluye. No quiere decir que todo es color de rosa o todo va a ser mágico, pero fluye muchísimo y por eso, independientemente de la estructura de en qué nivel jerárquico esté, siempre esa persona encargada de innovación tiene que tener una línea directa con la alta dirección, con el presidente, con la junta directiva, con los vicepresidentes, porque al final esto es un tema de decisiones. Entonces digamos que eso es lo más difícil. Pues anécdotas, pues yo a veces he llegado a empresas y bueno, me reúno con la alta dirección y luego con la parte más operativa y muchas veces allí en esas conversaciones que te cuento, porque realmente es lo que intentamos, tener conversaciones más que metodologías encorsetadas o empaquetadas. Básicamente lo que ellos dicen, listo, en la política está la innovación, la alta gerencia dice que la innovación es importante, pero es que no sabemos ni en qué ni cómo. Ujú. Simplemente como que me tiraron esa papa caliente y no sé por dónde empezar. Entonces realmente el que está sentado ahí en el asiento del conductor es el que debe saber para dónde va y debe transmitirlo a los demás. Entonces, o a veces llegas y dices, bueno, ahí vienen los de los POSIT, ¿no? Cuando no tenemos esa... Los POSIT, claro. no, ahí vienen los de los POSIT. Entonces, porque no interpretamos esto como algo importante, ¿no? Entonces, o que tiene un resultado concreto, como te digo, en esas megas o en esas eh, grandes indicadores o esos KPIs de la empresa, o tenemos inconvenientes, muchas veces hemos tenido inconvenientes cuando estamos madurando tecnologías, y es que, claro, llegas a donde la persona de producción y el jefe de producción le dice, no, necesito que me saques de línea estas máquinas porque vamos a hacer una prueba. Estás loco, si yo tengo que cumplir con mi cliente, con mi... Entonces, hay que llegar a esos acuerdos. Apariencia, pues todos queremos innovar, pero luego hay que llegar a unos acuerdos muy concretos y definitivamente hay que hacer renuncias, ¿no? Y a veces eso es lo que no queremos. Entonces, al final la innovación es eso, es casarnos con algo, con un foco en el que queremos diferenciarnos y renunciar a otras cosas. Y eso es lo que más nos cuesta, saber a qué vamos a renunciar para lograr esas metas, ¿no? Bueno, hablemos de un tema que puede resultar sensible para algunos oídos. Vamos a ver cómo nos sale. Y es, hemos hablado hasta ahora de innovación en el sector empresarial, pero ¿cómo es innovar dentro de la universidad? ¿Cómo es innovar al interior de una universidad, los procesos, las cosas, los programas, todo? ¿Cómo hacerlo? O cómo venderla a una universidad. Hay que hacer otras cosas diferentes, no solamente en temas de pregrado, posgrado, sino cómo nos metemos en este camino como en el que tú estás ya muy avanzada. ¿Cómo es eso? No es fácil, pero no es imposible. Yo creo que, como te digo, o sea, las universidades ya se están dando cuenta de que no es negocio tener unas capacidades, ¿cierto? Unas capacidades académicas y que queden allí. Evidentemente, el quid del asunto es cómo explotarlas, ¿no? Cómo explotar esas capacidades fuera del ambiente académico. Y como te dije anteriormente, no es la excepción, en la universidad también es importante que esto sea una decisión de la alta dirección. En definitiva, los profesores y en general la academia es muy susceptible a lo que dicen a la zanahoria y al garrote, ¿no? Entonces, en algunos contextos
por ejemplo, que han querido incentivar la transferencia de conocimiento para que a partir de allí se puedan considerar también como una universidad de impacto en el entorno, una universidad innovadora también, ¿no? Que lleva nuevos productos al mercado. Es implementando pues esos incentivos para que dentro de la carrera académica, digamos, parte para ascender en su, que es algo importante para los docentes, ascender en su escalafón, se incluyan aspectos como este, ¿no? Aspectos como la transferencia y el trabajo con stakeholders, que no necesariamente implica solo, digamos, tener un desempeño destacado en investigación. Y también en el proceso de capacitar a los profes, porque en estos temas, aunque pareciera que son cosas muy manidas o que ya todos lo saben, realmente ya el tema de innovación, digamos, tiene un cuerpo, pues, unos fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos muy, digamos que ya están, ya tienen un posicionamiento importante. Y nosotros damos por hecho de que todos sabemos innovar y no es así. No es fácil cambiar el chip al profesor, como que, bueno, tienes un chip ahí académico digamos, de unas rigurosidades, de unas definiciones o unos contextos muy definidos y moverte esa zona de confort no es fácil, entonces hay que capacitar. Eso es un proceso importante, pero al final es una decisión de la alta dirección. No es fácil para las universidades que también, digamos, están dentro de un marco legislativo que también necesita cambiar. Yo creo que ahí tenemos un problema de país también, que restringe muchas cosas que a veces las universidades quieren hacer para adaptarse rápidamente a lo que está demandando el mercado, y los cambios en los planes de estudio no son tan inmediatos, ¿no? Requieren un procedimiento que a veces es bastante tedioso. Pero luego las universidades, como te digo, hay un tema que se está viendo mucho, por ejemplo, ese tema de las estructuras de interfaz en diferentes ámbitos para relacionarse con empresas o para relacionarse con comunidades muy específicas en diferentes áreas de conocimiento, que le están dando ese dinamismo a las universidades. ¿Por qué? Porque hacen economías de esfuerzo. O sea, lo que buscan es que, bueno, ahí está la profesora Linney que hace sus consultorías o sus trabajos, sus proyectos con las empresas. Por allá en Derecho también hay un profe que trabaja temas de propiedad intelectual y protección de la innovación a través de mecanismos legales. Y bueno, y así en toda la universidad, en diferentes áreas de conocimiento, hay gente que está haciendo cosas, pero luego entonces a través de esos análisis de capacidades, precisamente la universidad dice, bueno, pero venga acá, ¿cómo que este hace una cosa y es porque no juntamos todas esas capacidades y ofrecemos con una sola ventanita para no tener a los empresarios o cualquier stakeholder interesado yendo profesor por profesor, facultad por facultad, sino que entran allí y allí les dan una solución integral a lo que están buscando? Entonces, yo creo que esas son puertas que se están abriendo y como pasa siempre, de las grandes crisis salen oportunidades. Estamos en el momento, yo creo que las universidades lo están entendiendo, estamos pasando por un momento coyunturalmente, vamos a ponerlo así, tenso para las universidades, y yo estoy segura que de esta tensión van a salir muchas ideas frescas que van a permitir a la universidad adaptarse y dar solución a una mejor forma a esas demandas sociales o socioeconómicas, ¿no? que hoy en día tienen. Muy bien, Linney, una pregunta hipotética. Si yo fuera presidente, yo te nombrara ministra de Ciencia y Tecnología. Así que, ¿qué sería lo primero que harías en esa posición? Es decir, para desatar la innovación en el país. ¿Qué serían no sé, el top 3 de cosas que tú harías? Puedes hablarme a nivel de industria, a nivel de universidad, a nivel de, no sé, propiedad industrial, diseño, patente, lo que creas tú, el presupuesto. Imagínate que tienes carta blanca, yo te digo, sí, estoy convencido de que hay que duplicar el presupuesto o triplicar el presupuesto, vamos a hacerlo, pero ¿en qué se va? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería tu plan, tus 3 pasos para que Colombia se desate a nivel de innovación? Bueno, como sabemos, la innovación
la innovación es un concepto complejo y que básicamente depende. Hay algunos que hablan del modelo de los entornos, ¿no? Que hay varios entornos que necesitan trabajar casi que de forma simétrica y básicamente lo que pasa es que esos entornos o ese modelo es asimétrico, ¿no? Entonces hay varios entornos que se tienen que intervenir para que realmente se genere ese ambiente propicio para la innovación. Entonces, a partir de allí, tendríamos que hacer un trabajo para incorporar a partir de lo que conocemos de cada entorno para poder incorporar esas políticas y esos incentivos que nos ayuden a generar la innovación, ¿no? Entonces, digamos, en ese sistema está el entorno productivo, que son las empresas que se mueven con unos estímulos. Está el entorno académico, científico, está el entorno más tecnológico, ¿cierto? Donde hay unas empresas concretas que generan esa tecnología. Está el entorno financiero, y a partir de allí todos esos entornos se mueven en un marco de acción que es el marco de política y la legislación como tal a nivel nacional. Entonces, definitivamente lo que hay que intentar, y ahí es donde está la magia del tema, ¿no? De cómo nosotros logramos coordinar, se necesita un ente que coordine los esfuerzos de esos entornos para que realmente la innovación se dé. Porque ¿qué pasa muchas veces? Cosas tan sencillas que nos acaban de suceder en un proyecto en Sucre, de que un proyecto súper innovador en el ámbito de los alimentos, pero no, el registro INVIMA no llega, ¿sí? Cosas como esas, no, Sí, no, sin Vima, no. sí. Entonces hemos hecho todo un esfuerzo y ya llegó, pero tardó más de lo que pensábamos. Entonces, claro, son algunas restricciones que hay, ¿no? Tenemos también en el sector agro eh, empresas pequeñas que pues trabajan con las uñas y con los dientes, y entonces quieren sacar un producto innovador, pero claro, el registro ICA. Entonces, ¿cómo hacemos para facilitar a esas empresas ese tipo de barreras que también hay desde el punto de vista legislativo, que son importantes, pero cómo logramos dinamizarlo? Entonces la empresa pierde plata porque ya ha invertido y él necesita flujo de caja, necesita empezar a vender, etcétera, etcétera. O tenemos tecnologías muy interesantes en las universidades que pueden ser explotadas, licenciadas, pero no entendemos todavía cómo es ese proceso. Para nosotros no es natural. Eso no es algo natural, algo que de pronto en otros países ya lleva un tiempo y ya han sufrido sus menos y sus más, pero ya entró a la cultura. Aquí hay mucha reticencia todavía de que llevamos al, al profesor, mira, esta es la tecnología, ya tenemos esto, vamos a hacer un trato de explotación de I+D y tú le transferimos esto y tienes unas regalías, tienes esto, no, pero esta es mi idea, pero esto es lo que yo hice. Y Pareciera. también, y también está la empresa que dice, no, pero si ustedes para eso están, lo quieren todo gratis. Y no es así. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es una visión sistémica. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una visión sistémica en la intervención para que realmente se dé la innovación. Entonces, como no hay una visión sistémica, a veces queremos trabajar por un lado la empresa, por otro lado la parte normativa, por otro lado el tema de las universidades. Colombia ha avanzado, yo creo que pues, desde el 2012 eh, incluso, bueno, no sé si podemos hablar de historia de la política o de nombres, pero desde Sí, el claro. gobierno de Santos, o sea, nos veníamos en un retraso, él incorporó la innovación desde una forma explícita dentro de su plan de desarrollo. Que se haya cumplido o que no, pero es cuando empezó a hacer como un eco el tema de innovación, ¿no? Y a nivel país se dijo, incluso él hablaba de que esa era la locomotora de la innovación o del desarrollo, e hizo como un tema cliché. Entonces, nosotros hemos venido avanzando, pero también a veces hacemos cosas buenas, retrocedemos, vamos 2 pasitos adelante, 3 pasitos atrás, no hemos sido constantes. No hemos sido constantes en algunas políticas porque siempre queremos cosas de corto plazo y esto es de largo aliento.
Entonces, ¿qué te digo yo? O sea, sí hay un uno 2 3, pero hay un tema de visión sistémica, que es lo primero que hay que hacer, y encontrar realmente esos espacios donde están los fallos del sistema, ¿cierto? Donde la empresa no encuentra realmente digamos, el estímulo, el incentivo para invertir en innovación y cómo entra allí el Estado para poder suplir esos fallos del sistema y que realmente se apoye la innovación entendiendo desde el punto de vista que nosotros entendamos que hay una correlación, y los estudios así lo muestran, positiva entre los países más innovadores y los que tienen mejor calidad de vida, mejor calidad en su empleo y en la productividad. Entonces, si nosotros entendemos eso, le vamos a entender o vamos a tener un sentido para invertir en este tipo de cosas. Entonces, yo te diría eso, ¿no? Y hay unos aspectos ya muy claros de política pública y de incentivos en cada uno de esos entornos que tienen incentivos diferentes. Entonces, esa es la magia de la política y dirigir este tipo de organismos es cómo hacemos para que todos esos entornos confluyan en incentivos para lograr el dinamismo de la innovación que nos debe llevar a ser un país más competitivo, más productivo y con mejor calidad de empleo. Muy bien, la tienes muy clara. Yo trato de entender dos, bueno, no, no de resumir, sino de extraigo dos ideas de todo lo que dijiste, muy, muy válido. Una es esa necesidad de pensar por décadas, ¿no? De pensar a años, más que en gobiernos, en periodos de gobierno, sino en años, pensar el país y sobre todo, a veces lo que se espera del gobierno es que deje hacer, o sea, que no haga nada por mí, pero por lo menos que no me obstaculice, que me deje hacer, me deje hacer X o Y cosas. Ya, y de todas maneras, tú ya mencionaste otros temas que, bueno, para los que hemos también estado en el mundo de la educación administrativamente hablando, sabemos, por ejemplo, la rigidez con que el Ministerio de Educación no te permite cambiar un programa como uno quisiera, etcétera, etcétera. Bueno, y que uno a veces quisiera definitivamente, pues si ya yo estoy acreditado, déjeme hacer los cambios que yo conozco mejor y Sí, y parece los que tiempos de tuvieron respuesta no tienen la capacidad para responder en los tiempos, sí. muy, muy bien. Bueno, Line, yo creo que ha sido unos minutos muy interesantes los que nos has dedicado el día de hoy. Te agradezco tu paciencia, tu atención y tu disposición a conversar. Así que si quieres dejar algún mensaje final, algún mensaje esperanzador para todos, te lo agradezco. Y bueno, y si quieres despedirte de la audiencia, por favor. No, Jaime, agradecerte nuevamente por invitarme y si es un mensaje esperanzador, yo creo que tenemos que ser más optimistas. Yo creo que nos hace falta ser más optimistas. De hecho, hay estudios que muestran que las personas innovadoras, casi que uno de sus características es ser optimista, ¿no? Porque es muy difícil embarcarse en este tipo de cosas con el sombrero negro puesto 100%. Entonces, yo creo que hay que volver al optimismo, a soñar, no ser ingenuos, porque esa no es la idea, ¿no? Pero sí soñar en grande y a partir de allí buscar, por eso es que es la importancia de sistematizar, de tener una visión sistémica, perdón, de la innovación, porque a partir de allí, de ese optimismo, trabajar todos en conjunto, independientemente de dónde estemos, para intentar desarrollar estas ideas, ¿no? Y es allí donde se habla del famoso ecosistema, ¿no? Buscar ese ecosistema, pero tenemos que ser optimistas. Yo creo que ese es el primer paso para empezar o para emprender cualquier idea que realmente sea novedosa o disruptiva. Yo diría y cada vez estoy viendo como que el pesimismo y de verdad que ese yo creo que es un obstáculo para innovar. Es mal consejero, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Linney. La verdad es que hemos aprendido mucho contigo hoy. Así que, bueno, esperamos que se dé una próxima oportunidad. Y bueno, gracias por atender todas nuestras inquietudes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore?
Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima.